Audioescuelasabática.com. Lección número 2, para el 8 de abril de 2023. Un momento del destino. Sábado 1 de abril. Para memorizar. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Apocalipsis capítulo 14, versos 14 y 15. Dios siempre habló a su pueblo y le presentó las verdades pertinentes que necesitaba oír en ese momento. Desde la advertencia sobre el diluvio, Génesis capítulo 6, verso 7, hasta la primera venida de Jesús, Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, pasando por el juicio preadvenimiento, Daniel capítulo 7, verso 9, Daniel capítulo 8, verso 14, y los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulos 12 al 14, Dios nos ha hablado. En estos últimos días de la historia de la humanidad, ha enviado un mensaje especial al mundo y a su pueblo, destinado a satisfacer la necesidad del momento. Lo representa mediante 3 ángeles que vuelan por en medio del cielo, llevando este mensaje urgente del tiempo del fin a todo el mundo. El mensaje de los 3 ángeles es el último aviso de misericordia de Jesús, un llamado que nos saca de nuestra propia justicia y nos lleva a confiar en la justicia de Jesús. Sin embargo, como siempre, debemos elegir a Cristo, rendirnos a Él y serle obedientes, y las decisiones que tomemos ahora sin duda afectarán las decisiones que tomaremos en la crisis final que tenemos por delante. Ahora es el tiempo de prepararse. Audioescuelasabática.com. Domingo 2 de abril. Decisiones eternas. Apocalipsis capítulo 14 es el mensaje final de misericordia de Jesús a un mundo caído y rebelde, que por casi 6.000 años ha estado impregnado de pecado y maldad. Llegará el día en que cada ser humano del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable, ya sea a favor o en contra de Jesús. El mensaje del Apocalipsis acerca de la justicia de Cristo, que nos libra de la condenación del pecado, así como el control del pecado en nuestra vida, resonará una y otra vez por toda la tierra. Escucha Mateo capítulo 24, verso 14, y compáralo con Apocalipsis capítulo 14, verso 6. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del Evangelio justo antes de su venida? Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La promesa de Jesús de que este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, que aparece en Mateo capítulo 24, verso 14, encuentra su cumplimiento final en el mensaje de Cristo para los últimos días, en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que dice que el Evangelio se proclamará
a toda nación y tribu, lengua y pueblo. 3 veces en Apocalipsis capítulo 22, Jesús afirma que Él viene pronto. Apocalipsis capítulo 22, versos 7, 12 y 20. En el contexto de su pronto regreso, nuestro Señor agrega: el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El Apocalipsis avanza a un clímax glorioso en que cada persona debe decidir a favor o en contra de Cristo. Por supuesto, todos los días, mediante nuestras decisiones, incluso en las cosas pequeñas, estamos decidiendo a favor o en contra de Jesús. Es poco probable que alguien que constantemente toma decisiones equivocadas en su vida ahora, de repente en la crisis final se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Ahora y hoy y todos los días debemos decidir ser fieles a Cristo y a sus mandamientos. Juan escribió: en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Como dijo Ellen White, Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Eventos de los últimos días, página 299. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter? ¿Qué medios utiliza para que crezcamos en gracia? ¿Qué podemos hacer para permitir más plenamente que el Espíritu Santo nos transforme para ser más semejantes a Jesús? Audioescuelasabática.com. Lunes 3 de abril. La venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 14 contiene los textos clave con respecto al mensaje del Señor para los últimos días para su pueblo y el mundo. El eje de todo esto es la venida de Jesús, el cumplimiento de su promesa de que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo verán en su venida en las nubes del cielo. Mateo capítulo 14, verso 62. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 14. ¿Qué título se utiliza para describir a Jesús cuando regresa a la tierra? ¿Por qué crees que Juan usa este título para Jesús? Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Jesús usó el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo 82 veces en los Evangelios. Era uno de sus títulos favoritos. Lo usó como una expresión de cariño para identificarse con nosotros. Él es un Salvador que nos entiende. Padeció nuestras tentaciones y pasó por nuestras pruebas. Él es el Hijo del Hombre que regresará para llevarnos a casa. El Jesús que viene por nosotros es el mismo Jesús que vivió entre nosotros. Él está calificado para redimirnos porque llegó a ser uno de nosotros y así, siendo uno de nosotros, enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victorioso. ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Mateo capítulo 24, versículos 27 y 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 25 versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Observa algunos elementos en estos pasajes. 1. Jesús, el Hijo del Hombre, viene en gloria con sus ángeles. 2. Separará las ovejas de los cabritos, un juicio básicamente. 3. El destino de las naciones y de toda la humanidad se decidirá por la eternidad. Piensa en la expresión Hijo del Hombre y lo que ésta dice de la humanidad de Cristo. Aunque era Dios, se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, pero, a diferencia de nosotros, nunca pecó. ¿Qué esperanza asombrosa te ofrece esto en términos de 1. Conocer el amor de Dios por nosotros. 2. Saber que Él puede relacionarse con tus luchas y darte la victoria sobre ellas? Audioescuelasabática.com. Martes 4 de abril. El juicio celestial. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 14 y Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. ¿Qué similitudes descubres? Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Juan declara: entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Cuando Jesús ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, verso 9, Lucas registra que mientras los discípulos estaban de pie mirando al cielo, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó ante sus ojos. Jesús ascendió en una nube de ángeles y volverá con una nube de ángeles. En ese entonces, los ángeles declararon a los discípulos asombrados, en Hechos capítulo 1, verso 11, este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá del mismo modo en que lo han visto ir al cielo. Hay una verdad divina inserta en este pasaje que quizá no sea evidente. Este mismo Jesús, el Hijo del Hombre, el que caminó por las calles polvorientas de Nazaret, ministró en las calles abarrotadas de Jerusalén, sanó a los enfermos en las aldeas de Israel y predicó en las laderas cubiertas de hierba en Galilea, vendrá otra vez.
También se menciona al Hijo del Hombre a la luz del juicio en Daniel capítulo 7. Escucha Daniel capítulo 7 versos 9, 10, 13 y 14. ¿Por qué Daniel llamó a Jesús Hijo de Hombre en algo tan serio como el juicio? Según ya hemos visto, ¿qué debería reconfortarnos al saber que el Hijo del Hombre es tan decisivo para el juicio? Daniel capítulo 7 versos 9, 10, 13 y 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, Daniel ve el trono celestial con miles de millares y millones de seres celestiales y angelicales reunidos alrededor del trono. Se inicia el juicio y los libros, los registros celestiales de nuestra vida, se abren ante el universo. En Daniel capítulo 7 versos 13 y 14, el Hijo de Hombre se acerca al anciano de días, el Padre, y recibe su reino eterno. El juicio revela ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Este juicio vindica no solo a los santos, sino al mismo carácter de Dios contra las acusaciones falsas de Satanás. Ver Job capítulo 1 y capítulo 2, Salmos 51, 1 al 4. Piensa en el hecho de que toda tu vida estará bajo el escrutinio delante de Dios. Entonces, ¿cuál será tu única esperanza cuando esto suceda? Escucha Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Audioescuelasabática.com. Miércoles 5 de abril. La corona del vencedor. Juan describe a Jesús como el Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Apocalipsis capítulo 14, verso 14. La palabra para corona es estéfanos. Es la corona de un vencedor. Cuando un atleta ganaba un certamen importante, se le daba un estéfanos, una corona de honor, de gloria, de victoria. Jesús una vez usó una corona de espinas, que simbolizaba la vergüenza y la burla. Una vez fue despreciado y rechazado por los hombres. Fue vilipendiado, ridiculizado, escupido, golpeado y azotado. Pero ahora lleva una corona de gloria, y viene otra vez, y ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 15, y Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. ¿Qué similitudes ves entre estos pasajes? ¿De qué temas hablan? Apocalipsis capítulo 14, verso 15. Y del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Marcos capítulo 4 versos 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El ángel viene de la presencia de Dios en la gloria del templo. Dios mira al ángel y dice: llegó el momento, la cosecha está completamente madura. El ángel vuela desde el templo hasta Jesús y declara a gran voz: llegó la hora, la cosecha está madura. Ve a buscar a tus hijos y tráelos a casa. Repetidas veces, Jesús utiliza ilustraciones de la agricultura en el Nuevo Testamento. En más de una ocasión usa el simbolismo de una cosecha madura para ilustrar el crecimiento de la semilla del Evangelio en la vida de su pueblo. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir, así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo. Así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, aún más si se cumple el propósito de Dios para nosotros. Habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida. A medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 45 y 46. La maduración del grano dorado representa a todos los que son transformados por la gracia, motivados por el amor y que viven en obediencia para la gloria del nombre de Cristo. Su corazón es uno con el corazón de Jesús y todo lo que ellos quieren es lo que Él quiere. ¿Cómo entiendes la declaración de Ellen White de que en cada etapa de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta? ¿Qué significa eso, especialmente cuando podemos ver nuestras fallas y caracteres defectuosos ahora? Audioescuelasabática.com. Jueves 6 de abril. Cada semilla produce una cosecha. En Apocalipsis capítulo 14 hay dos cosechas. La cosecha de grano dorado representa a los justos, y la cosecha de uvas sangrientas representa a los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla sembrada está completamente madura. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20. ¿Qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Compara esto también con Apocalipsis capítulo 14, verso 10, capítulo 15, verso 1 y capítulo 16, verso 1. Apocalipsis capítulo 14, versos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda
y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 14, verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y del altar salió aún otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Apocalipsis capítulo 14, verso 18. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura. El pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más que antes de que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, Gálatas capítulo 3, verso 13. ¿Qué más podría haber hecho Dios más allá de esa cruz? No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repentinamente al Espíritu Santo. Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis capítulo 14. Todas las semillas han dado frutos. El grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro. El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez ninguna generación anterior haya presenciado. En contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos? Audioescuelasabática.com. Viernes 7 de abril, para estudiar y meditar. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura
que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Librado a su propia suerte, su conducta empeorará inevitablemente. Conflicto de los siglos, página 611. En forma sutil e imperceptible, casi inadvertida al principio, nuestro carácter y nuestra personalidad cambian según las semillas que estamos sembrando en nuestra mente. Siembra buenas semillas y producirás buenos frutos. Siembra las malas semillas de este mundo y producirás el fruto de este mundo en tu carácter. Si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y las prioridades espirituales, cosechamos el fruto de la indiferencia, apatía, complacencia espiritual y frustración en nuestra vida espiritual. Por eso quienes piensan, bueno, yo sé que un día vendrá la persecución final, la marca de la bestia, y así sucesivamente, pero cuando llegue, entonces ordenaré mi vida. Están eligiendo un camino muy peligroso. Dios nos llama ahora, en este momento, a entregar nuestra vida a Él. Cuanto más tardes en responder al Espíritu Santo, el alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en las mentiras del maligno y a crecer en ellas. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la relación entre ser salvo por gracia y crecer en gracia en el contexto de Apocalipsis capítulo 14, versos 14 al 20 y el principio de la cosecha? 2. Analiza los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y compáralo con nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué similitudes hay? Es decir, ¿qué podemos aprender del crecimiento de las plantas que podamos aplicar a nuestra propia vida? 3. ¿Hay alguna diferencia entre la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones y nuestra fuerza de voluntad? ¿Por qué es importante entender esta diferencia para el cristiano en crecimiento? 4. ¿Por qué el título Hijo del Hombre nos alienta en la hora del juicio, mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es reconfortante saber que un hombre, un ser divino humano, está allá arriba, representándonos en el juicio? Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.